Capítulo 31. La mirada evasiva de Edith era innegablemente linda, y una vez más, el corazón de Lucien de Blackthorn se conmovió sin querer. Él sonrió suavemente y dijo con sincera calidez: Creo que eres realmente lindo, Sawamura-san. Honestamente, no creo que seas menos atractivo que Kasumigaoka-san. Edith parpadeó, aturdida por un instante, antes de sonrojarse levemente. Recibir elogios tan directos le palpitaba el corazón, aunque su orgullo de tsundere no se lo permitía demostrar fácilmente. Se cruzó de brazos y resopló. No sabía que fueras tan laxo, Lucien. Dime, ¿cuántas novias has tenido ya? Lucien rió entre dientes y negó con la cabeza. Ninguna. He estado soltero desde que nací. ¿Eh? ¿En serio? Edith se quedó atónita. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos, y luego esbozó una sonrisa burlancia. No lo habría imaginado. Eres de los que suelen enamorar a las chicas. Inclinó la cabeza ligeramente y añadió con tono juguetón. Entonces, ¿qué tipo de chicas te gustan? Apuesto a que te gustan las tranquilas y elegantes, como Kasumigaoka-senpai, con su largo cabello negro y su aire maduro, ¿verdad? Lucien hizo una pausa, frotándose la barbilla pensativo. El pelo largo y negro y la elegancia son ciertamente atractivos, lo sabía, murmuró Ediri, frunciendo ligeramente el ceño. Con razón a actrices como Sakurajima Mai se les llama la novia nacional. Ese look negro, largo y liso es insuperable, y su figura es simplemente, uff. Mientras hablaba, su confianza flaqueó. Casi instintivamente, Ediri extendió la mano y se tocó ligeramente el pecho. Luego, avergonzada, la retiró rápidamente. Lucien lo notó y arqueó una ceja con un brillo burlón. Sawamura-san, ¿qué fue ese pequeño gesto de hace un momento? Sonrojándose, Ediri apartó la mirada. Nada. No cambies de tema. Todavía nerviosa, intentó recuperar la compostura. Tras un instante, dijo: Creo que a alguien como Kasumigaoka-senpai sin duda le gustaría un chico como tú. Eres inteligente, talentoso, tranquilo, eres su tipo. Lucien sonrió con picardía. Ah, ¿sí? ¿Intentas hacer de casamentera, Sawamura-san? ¿Planeas presentármela? HMPH. Ni siquiera la conozco personalmente, se burló, inflando ligeramente las mejillas en señal de desafío. Pero, si tienes tantas ganas, probablemente pueda encontrar la manera de organizar algo. Se rió suavemente y negó con la cabeza. Claro que admiro a chicas como Kasumigaoka-senpai, pero siendo sincero, creo que me gustan más las tsundere. La miró a los ojos mientras lo decía, deliberadamente. La comida se congeló. Te tsundere. Sus pensamientos estaban confusos. Espera, dijo que le gustan las chicas tsundere, ¿se refiere a mí? ¿Podría estar insinuando algo? Pero luego descartó rápidamente la idea. No, ni hablar. Ni siquiera he mostrado esa faceta de mí delante de él, ¿verdad? Eriri, un ejemplo clásico de comportamiento tsundere, solo actuaba así con personas que conocía muy bien. Quizás Lucien aún no se había dado cuenta. Tratando de indagar más a fondo, preguntó vacilante. ¿No es lidiar con una chica tsundere, un poco problemático? Lucien no lo dudó. Quizás. Pero no me importa en absoluto. Se reclinó y añadió con una sonrisa tranquila. Las chicas con rasgos tsundere son increíblemente encantadoras. Salir con alguien así probablemente estaría lleno de sorpresas, y creo que eso es hermoso. Es así. Murmuró Ediri, apartando la mirada, con una leve sonrisa dibujándose en sus labios. Sus orejas se pusieron rojas como platos. De repente la atmósfera quedó en silencio, cargada de algo tácito. Lucien se dio cuenta de que quizá había cruzado el límite al burlarse demasiado de ella. Quizás debería bajarle el ritmo. Si se ponía demasiado nerviosa, quizá dejara de visitarla. Y además, con mi cuerpo así, ni siquiera sé cuánto tiempo me queda. El amor, las citas, probablemente ya no tengan nada que ver conmigo. Las palabras salieron casi con demasiada naturalidad, pero cambiaron el estado de ánimo inmediatamente. Ediri volvió a la realidad y lo miró, su expresión se volvió seria. No digas eso, dijo con firmeza, con la voz ligeramente temblorosa. Te pondrás bien. Creo en ti, Lucien. Lucien la miró a los ojos y sonrió con dulzura. Gracias, te lo agradezco. La tensión incómoda de antes se disolvió. Ninguno de los dos insistió en el tema. En cambio, se centraron en hablar de trabajo. Nuevos borradores, ideas, diseños.
Volvía a ser cómodo, como el ritmo de antes. Pronto, el cielo comenzó a oscurecerse fuera de la ventana del hospital. Eriri miró la hora y se levantó. Se hace tarde. Debería volver. Lucien asintió. De acuerdo. Nos vemos mañana, Sawamura-san. Sí, nos vemos mañana. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Lucien exhaló lentamente y cerró los ojos. Desplazó su conciencia hacia el interior, hacia el espacio vinculado al sistema que ahora gobernaba su vida. Interfaz del sistema anfitrión. Lucien D. Blackthorn seudónimo. Wale vida restante. 8 días valor de salud. 7, 100, puede mantener la conciencia adicional durante 2 horas al día, tarea actual. Crea y publica un manga con temática deportiva en 7 días. Alcanzar una audiencia de al menos 20.000 personas. Recompensa. Más 10 días de vida progreso. El volumen 1 de Slam Dunk está completo. Capítulo 9 listo para publicación. Tiempo restante. 1 día. Lucien frunció el ceño ligeramente y miró fijamente los números. Me queda un día, necesito seguir adelante. Apretó los puños, instándose en silencio a aguantar. No importaba el coste. No podía dejar de crear. Aún no. No cuando todavía tenía tantas historias que contar. Capítulo 32. Ya era el 6.º día de la misión. Lucien D. Blackthorn acababa de completar los 9 capítulos del primer volumen de Slam Dunk y le había entregado el borrador final a Eriri. Había tenido suerte. Una noche, su cuerpo despertó inesperadamente y aprovechó las 2 horas que le otorgaba el sistema para dibujar. En ese breve resquicio de libertad, completó 3 capítulos enteros. Ese impulso inesperado le permitió terminar el volumen a tiempo. El calendario era brutalmente ajustado. Lucien había anticipado este resultado, por lo que le pidió a Eriri que comenzara a cargar los capítulos con anticipación, para crear expectativa y visibilidad desde el principio. Según sus actualizaciones, los primeros 8 episodios ya habían acumulado casi 17.000 visitas en línea. Lucien miró los números con el corazón rebosante de cautelosa esperanza. Una vez que suba el capítulo final esta noche, debería superar las 20.000 visualizaciones mañana. Si todo va bien. Una frágil sonrisa se dibujó en sus labios. El primer volumen de Slam Dunk estaba terminado. Completar esta misión le otorgaría 10 días más de vida. Dada la calidad del trabajo, Lucien estimó que el sistema podría incluso calificarlo con una S o superior. De ser así, podría esperar una bonificación, posiblemente prolongando su vida útil 12 o incluso 14 días. Eso significa que, me quedará casi un mes entero de vida. Por fin, puedo volver a respirar. Sin embargo, lo que Lucien no comprendía era que, aunque su esperanza de vida se prolongara, su cuerpo físico seguía siendo increíblemente frágil, al borde del colapso. Sin un aumento en su salud, no podría sobrevivir a otro episodio grave. Efectivamente, solo minutos después de completar el proceso de carga, una intensa ola de dolor recorrió cada centímetro de su cuerpo. Se sentía como si cada hueso hubiera sido aplastado. No era el habitual dolor sordo. Era algo mucho peor. La visión de Lucien se volvió blanca. La agonía punzante y eléctrica le azotaba las articulaciones, la columna vertebral y hasta la médula. Temblando, buscó la alarma de emergencia que estaba junto a la cama. Con sus últimas fuerzas, la pulsó. Entonces, su conciencia se desvaneció. La alarma sonó con fuerza en el pasillo del hospital. Los padres de Lucien fueron los primeros en irrumpir en la habitación. El pánico y el miedo se apoderaron de sus rostros. Unos momentos después, el personal médico irrumpió detrás de ellos. Las constantes vitales del paciente son inestables. Su frecuencia cardíaca está bajando rápidamente. Las células cancerosas continúan propagándose agresivamente. Se confirman la compresión nerviosa y la metástasis ósea. El dolor se localiza en múltiples sistemas tisulares. Necesita radioterapia lo antes posible. La terapia farmacológica dirigida por sí sola ya no era suficiente. Sin quimioterapia ni radioterapia, la metástasis se descontrolaría. Al comenzar el tratamiento de emergencia, los médicos empujaron a los padres de Lucien fuera de la habitación. Esperaron afuera de la sala, sumidos en una agonía desesperada. Al observar el caos tras el cristal, el padre de Lucien apretó los puños. ¿Cuándo llegará el nuevo fármaco específico?, preguntó. Ya llamé a todos mis contactos.
Debería llegar en 2 días, como máximo, respondió la madre de Lucien con voz temblorosa. Por favor, déjalo aguantar hasta entonces, lo hará. Tiene que hacerlo. Ah, por cierto, cariño, no he tenido oportunidad de decírtelo. ¿Qué pasa? Preguntó ella mirándolo de reojo. Recibí noticias del equipo de investigación en E. No son buenas. Dime, dijo con calma. Puedo con ello. Dijeron que, tras unos 6 meses de uso, el organismo suele desarrollar resistencia a este fármaco específico. Después de ese tiempo, se vuelve ineficaz. ¿Y? Entonces, a menos que cambie a una fórmula de nueva generación, el tratamiento deja de funcionar. Pero aún se encuentran en ensayos clínicos. Podrían pasar años antes de que estén disponibles comercialmente. En otras palabras, susurró, ¿solo puede durar 6 meses más como mucho? Sí. Esa es la estimación más optimista. Ambos guardaron silencio, con el corazón pesado por el miedo. Después de un largo momento, el padre de Lucien rompió el silencio. Contacté con un viejo amigo. Me presentó a un herbolario de renombre en Kioto. Iré allí la semana que viene. Hasta entonces, necesito que cuides de Lucien tú sola. La mamá de Lucien asintió en voz baja. Lo haré. Esa noche, de vuelta en casa, Eriri Spencer Sawamura, seudónimo Eri Kashiwagi, subió el capítulo final de Slam Dunk. La historia había llegado a un punto de inflexión. Sakuragi Hanamichi, tras un momento de brillantez accidental, realizó una potente volcada y se unió oficialmente al equipo de baloncesto de la escuela. Se imaginaba a sí mismo como la futura estrella que llevaría al equipo al campeonato nacional. Pero las cosas no salieron según lo planeado. Sus habilidades básicas eran muy deficientes. El capitán Akaji Takenori y la jefa del equipo, Ayako, le asignaron inmediatamente ejercicios básicos de regate. Sintiéndose humillada y poco apreciada, Sakuragi estaba furiosa. Estúpido capitán gorila. Se enfureció por dentro. Se meten conmigo a propósito. En un ataque de ira, amenazó con abandonar el equipo. Después de subir el capítulo, Eriri se sentó en su escritorio y volvió a leer todo el primer volumen. Desde la primera página, se rió entre dientes. El ritmo cómico era perfecto. Las expresiones exageradas de Sakuragi y su ridícula confianza lo hacían extrañamente adorable. Ella se rió a carcajadas más de una vez. Pero cuando llegó a la última página, se detuvo. Falta algo, pensó. No en el sentido técnico. El borrador de Lucien era excelente. El ritmo era sólido, el humor agudo y los diseños de personajes llenos de personalidad. Pero emocionalmente, no alcanzó el mismo nivel que Attack on Titan, la otra obra maestra de Lucien. Ataque a los Titanes cautivó a los lectores desde la primera página con su explosivo inicio. Slam Dunk, aunque impresionante, fue más lento, ligero y menos intenso en comparación. Aún así, como manga deportivo, Slam Dunk superó fácilmente a la mayoría de los títulos de su género. Eso era innegable. Eriri se reclinó en su silla, con los brazos cruzados y sumida en sus pensamientos. Wale, realmente eres increíble. Ella sabía que Lucien estaba ocultando su dolor, trabajando a través de un cuerpo que se deterioraba día a día. Y aún así, incluso en ese estado, continuó creando. Mientras cerraba el navegador y se preparaba para ir a dormir, susurró. Por favor, que sobreviva mañana. Capítulo 33. Aunque no cumplió con las expectativas de todos, Eriri todavía esperaba con ansias los próximos capítulos de Slam Dunk. Lucien de Blackthorn ya le había advertido. Mencionó que Slam Dunk se volvería gradualmente más emocionante tras el tercer volumen. A partir de ahí, el impulso se dispararía como un cohete, ascendiendo rápidamente y atrayendo a los lectores hacia su energía imparable. Al principio, Eriris mostró escéptica. ¿Podría un manga de baloncesto llegar a ser tan atractivo? Pero al recordar que Lucien, bajo su seudónimo Wale, había creado el fenomenal ataque a los titanes, se encontró creyendo en él. Después de todo, alguien capaz de tejer un mundo tan oscuro y rico, lleno de desesperación titánica y resiliencia humana, debe tener un rango creativo igualmente versátil. Una vez que se lanzó en línea el primer volumen de Slam Dunk, Eriri revisó con curiosidad la sección de comentarios debajo del tweet promocional. Esta vez, sin embargo, la recepción no fue tan abrumadora como la de Attack on Titan. Dudas y críticas se mezclaron con apoyo. Internauta A.
Está bien, pero no se compara con Attack on Titan. Por favor, Wall-E-sensei, concéntrese en Attack on Titan. Internauta B. 1. Los mangas deportivos ya no son populares. Comparados con la acción trepidante y la fantasía, la vida cotidiana y el baloncesto se sienten un poco aburridos. Espero que Wale escuche a sus fans. Internauta C. Sakuragi es tan inmadura e imprudente. Honestamente, este tipo de protagonista es frustrante. Aún prefiero a alguien como Eren Yeager. Internauta D. Attack on Titan Volumen 2. Por favor, sácalo ya. Eriri no dejó que estos comentarios la conmovieran. Como artista, publicando bajo el seudónimo de Eri Kashiwagi, comprendió la naturaleza dual de la creación. No a todos los lectores les gustaría su obra, y no todas las historias podrían conmover las mismas emociones. Decidió no compartir las críticas negativas con Lucien. Su salud era frágil, grave, y se negó a arriesgarse a desmoralizarlo cuando más necesitaba estabilidad. Jueves por la mañana en el hospital Ida Ayano llegó al hospital siguiendo la dirección proporcionada por Sayuri Sawamura. El pasillo estaba en silencio. Un cartel en la puerta de la habitación de Lucien decía: no entrar, precaución por radiación en vigor. Perplejo, Ida le pidió a una enfermera cercana que confirmara. ¿Es esta la habitación de Lucien de Blackthorn? Sí, asintió la enfermera. Acaba de completar la radioterapia interna. Las visitas deben permanecer afuera debido a la radiación residual. ¿Qué tan grave es? Preguntó Ida, con una voz apenas más profunda que un susurro. La enfermera suspiró profundamente. Su cáncer está en fase terminal. Sin una nueva ronda de tratamiento específico, podría quedarle solo una semana. Una semana, a Ida se le encogió el corazón. El aire se sentía más pesado. Se quedó mirando la puerta sellada un buen rato, con los puños apretados. Él sigue escribiendo, incluso estando al borde de la muerte. Tras un momento de silencio, se dio la vuelta y se fue. Había trabajo que hacer. De vuelta en la editorial, dio una instrucción. La serialización de Attack on Titan en Manga Jump. La supervisaré personalmente. Más tarde ese día, después de la escuela, Eriri corrió al hospital en cuanto sonó la campana final. Estaba llena de buenas noticias. Slam Dunk había superado las 20.000 visualizaciones en línea. Pero la atmósfera en el hospital aplastó su entusiasmo. Le dijeron que Lucien se había sometido a otra agotadora ronda de radioterapia. Su estado era crítico y se le prohibieron las visitas. Por favor, tengo que verlo. Le rogó a la enfermera. Lo siento. No es seguro para ninguno de los dos. Derrotada, Eriri se quedó afuera de la puerta, susurrando una oración en silencio. Apretaba su teléfono, que aún mostraba las estadísticas de mates, y luchaba contra las lágrimas que se le acumulaban en los ojos. Por favor, Lucien, estate bien, aguanta. Alerta del sistema, tarea completada. Publicar un manga de temática deportiva en 7 días y alcanzar las 20.000 visualizaciones. Recompensa. 10 días de vida. Estado actual. Seudónimo. Wale, esperanza de vida restante. 17 días, valor de salud. 100 horas de conciencia. 2 horas barra día, recompensa pendiente. Slam Dunk Volumen 1. Jueves por la noche el creador despierta. Lucien de Blackthorn se despertó. La notificación del sistema aún resonaba en sus oídos. Funcionó, lo logré. Tras una agotadora semana de serialización, Slam Dunk superó las 20.000 visualizaciones. Se ganó 10 días más de vida. Su frágil cuerpo aún le dolía. El entumecimiento se había convertido en su nueva normalidad. Sin las 2 horas de gracia diarias del sistema, apenas podía sentarse, y mucho menos crear. Pero ahora, sabiendo que su tiempo se había expandido un poco, su mente volvió a correr, con ideas, con determinación. Agarró su blog de dibujo y abrió sus notas manuscritas. Muy bien, es hora de sumergirnos en el volumen 2 de Attack on Titan. Su batalla no fue solo contra la enfermedad. Fue contra el tiempo mismo. Y la única arma que tenía, era la siguiente gran historia. Capítulo 34. Al día siguiente, viernes por la mañana. Un cargamento de medicamentos oncológicos específicos, encargado especialmente por el padre de Lucien de Blackthorn desde el extranjero, finalmente llegó al hospital. El tratamiento previo había dado resultados alentadores, lo que impulsó al padre de Lucien a apostar todo. Compró un tratamiento completo de medicamentos avanzados valorado en más de 1,5 millones de yenes.
Lucien estaba lleno de emociones conflictivas. Por un lado, estaba profundamente agradecido. Por otro, se sentía abrumado por el coste, tanto económico como emocional. Incluso cuando llegó la medicina, Lucien lo único que podía pensar era en el dinero. Tengo que ganar más, y rápido. La comprensión lo impactó profundamente. Un año de hospitalización y tratamiento podría acabar con todo lo que sus padres habían ahorrado durante décadas de duro trabajo. No eran personas adineradas. Incluso si pudieran asumir el costo a corto plazo, no sería sostenible. Una sola enfermedad, y todo se derrumba. Tantas familias se habían desintegrado, cayendo de nuevo en la pobreza debido a los gastos médicos. No era solo una desgracia, sino una frialdad sistémica que no se preocupaba por el esfuerzo que la gente había hecho para alcanzar la estabilidad. El tratamiento del cáncer es un pozo sin fondo. Lucien apretó los puños débilmente debajo de las sábanas. Tengo que ganar dinero. Tengo que sobrevivir. Ya no pensaba solo en recuperarse. Había historias que aún quería contar. Metas que aún no había alcanzado. Sueños que solo podía alcanzar si seguía vivo. Pero por ahora, ni siquiera los ingresos de Ataque a los Titanes serializado bajo su seudónimo, Wale eran suficientes. Los lanzamientos en línea apenas generaban ganancias a menos que se lograra un gran éxito comercial. Necesitaba ganar impulso rápidamente y tener la oportunidad de publicar volúmenes físicos. Una vez que el personal del hospital terminó de prepararse, Lucien recibió la primera dosis del medicamento objetivo. Para reducir el riesgo de resistencia y maximizar la eficacia, su médico le recomendó un protocolo cuidadoso. Dosis más bajas, distribuidas en varios ciclos. A partir de ahora, Lucien recibiría una inyección cada 12 días. Tras la inyección, su padre visitó brevemente a su pupilo. Aunque intercambiaron pocas palabras, Lucien percibió la silenciosa fuerza y preocupación en los ojos de su padre. Luego, su madre acompañó a su esposo al aeropuerto. Él tenía que regresar para gestionar su trabajo, aunque claramente deseaba poder quedarse. Nuevamente solo, Lucien yacía en silencio, reflexionando sobre su sacrificio. Su amor, es lo único más fuerte que esta enfermedad. Su resolución se endureció. Tengo que crear. Tengo que sanar y recuperar cada yen que gastaron en mí. Esa tarde, después de la escuela, Eriri Spencer Sawamura, más conocida por su seudónimo Erika Shiwaji, regresó al hospital. Para su sorpresa y alegría, finalmente le permitieron visitar a Lucien dentro de la sala. Entró con una pequeña bolsa de fruta en las manos. Su mirada se posó de inmediato en Lucien, que yacía frágil y pálido bajo las sábanas blancas. Su corazón se hundió. Ella silenciosamente acercó una silla a la cama y se sentó. Lucien, ¿te sientes mejor?, preguntó en voz baja. La enfermera dijo que ayer te operaron. ¿Te dolió? Lucien negó con la cabeza débilmente, con una sonrisa tranquila en los labios. No fue una cirugía. Solo radioterapia. No dolió mucho. Eriri suspiró aliviada. Bien. Estaba muy preocupada. Ah, te traje unas naranjas, mandarinas. ¿Quieres una? Gracias. Me gustaría uno, pero, no puedo pelarlos ahora mismo. Levantó las manos ligeramente bajo las sábanas, fingiendo que le faltaba fuerza. ¿Puedo pedirte que me peles uno? Claro. Dame un momento. Lucien había tenido poco apetito últimamente, y la acidez de las mandarinas le parecía atractiva. Que Eriri le trajera justo lo que necesitaba le pareció casi demasiado perfecto. Por otra parte, pensó Lucien con un brillo travieso en sus ojos, no soy tan débil, solo quería que ella me alimentara. Se quedó en silencio, ocultando el verdadero motivo detrás de su tono suave. Sin sospechar nada, Eriri cogió una de las naranjas brillantes y comenzó a pelarla con cuidado. Esta es de la prefectura de Wakayama, explicó mientras trabajaba. Leí que las mandarinas son ricas en minerales y oligoelementos. Ayudan a fortalecer el sistema inmunitario, e incluso a combatir el cáncer. Su voz se fue apagando a medida que se concentraba. Lucien no pudo evitar sonreír ante su seriedad. Estaba tan concentrada. Sus delicados dedos trabajaban con cuidado y discreción, con el ceño ligeramente fruncido. Un ligero rubor le cubría las mejillas y sus ojos evitaban los de él. Ella se ve, linda así. Él la observó en silencio, resistiendo la tentación de extender la mano y apartar un mechón de cabello de su rostro. Cuando se acercaba al final del proceso de pelado, Eriri le echó una mirada rápida.
Lucien la observaba. Sus manos aún ocultas bajo la manta. Su mirada, dulce, expectante. De repente, todo hizo clic. Espera, ¿quiere que lo alimente? Su corazón dio un vuelco. Alimentar a alguien era, increíblemente íntimo. El tipo de cosas que solo hacían los amantes. ¿Qué hago? Se quedó paralizada, sus dedos vacilantes. Su rostro se puso completamente rojo. Ningún chico le había pedido algo así antes. Ni siquiera sabía qué aspecto tenía. Si tan solo tuviera un espejo, pensó. Apuesto a que parezco ridículo. La idea de dibujar su propio autorretrato en ese momento la mareó de vergüenza. Mientras tanto, Lucien mantuvo una expresión inocente, esperando en silencio. Su silencio dificultaba la decisión. Definitivamente está haciendo esto a propósito. Pero si lo dudo demasiado, se burlará de mí para siempre. Con una respiración profunda, Eriri superó la tormenta de nervios en su pecho. Simplemente hazlo. Ella separó un gajo grueso de naranja, lo llevó con cuidado a sus labios y se lo entregó. Lucien lo tomó suavemente en su boca, luego cerró los ojos mientras masticaba. ¡Qué dulce!, murmuró, tragando saliva. Eriri apartó la mirada rápidamente, buscando a tientas el resto de la naranja. Sentía la cara en llamas. Lucien sonrió suavemente. Pero en ese momento de tranquilidad, rodeados de pitidos de hospital y una tenue luz solar, una calidez pasó entre ellos. Una dulzura que no proviene de la fruta, sino del simple acto de cuidado. Y Eriri, aunque estaba nerviosa, no pudo evitar sonreír también. Capítulo 35. ¡Qué rico! Hacía mucho que no comía algo tan delicioso. Esa fue la reacción honesta de Lucien de Blackthorn. Tras semanas de comidas hospitalarias insípidas y ricas en nutrientes, el vibrante sabor cítrico de la naranja fue refrescante. Por un instante, le hizo olvidar el dolor de huesos y el cansancio de las extremidades. Al ver su expresión iluminada, Eriri no pudo evitar sonreír, dándose cuenta de que tal vez había pensado demasiado en la situación antes. Ella continuó pelando la naranja con paciencia y le dio de comer rebanada tras rebanada. Come despacio. Aún queda bastante, le recordó con dulzura, viéndolo devorarlo como si no hubiera comido en días. Una vez que la fruta se acabó, Lucien se reclinó contra su almohada, satisfecho. Ser alimentado por una chica tan hermosa, pensó, aunque fuera solo por un momento, todo el dolor que había soportado últimamente valía la pena. Pasaron a una conversación informal, hablando sobre chismes recientes de la escuela. Lucien, no lo creerías. Ayer alguien se confesó con Kasumigaoka-senpai. ¿En serio? Kasumigaoka-senpai sí que es popular. ¿Qué pasó? ¿Lo rechazó otra vez? No exactamente, ¿oh? El chico era el capitán del equipo de baloncesto de la escuela. Ella le dijo que si el equipo llegaba al torneo nacional, consideraría salir con él. Ese es, un rechazo bastante inteligente. ¿Verdad? Todo el mundo sabe lo desesperado que está nuestro equipo. Ni siquiera pasamos de las regionales. Es un claro no. ¿Y cómo se lo tomó el tipo? Dijo que no se rendirá. Prometió trabajar duro y llevar al equipo al campeonato nacional. Implacable, ¿eh? Hay que respetarlo. ¿Sabes qué es aún más loco? Justo después, el capitán del equipo de fútbol también confesó. Espera, ¿qué? ¿Y? Ella simplemente lo ignoró. ¿Por qué? Porque nuestro equipo de fútbol podría llegar al campeonato nacional. Lucien se echó a reír. Eso suena exactamente como algo que Kasumigaoka Uta haría. Eriri se rió con él, luego peló otra naranja, comió algunas rodajas y volvió a alimentar a Lucien. El tiempo pasó rápido. Cuando la madre de Lucien regresó de sus recados, Eriri hizo las maletas para irse. Antes de salir, mencionó que su familia viajaría a Kioto durante el fin de semana, por lo que no los visitaría durante los siguientes días. Pero traeré algunos dulces de Kioto para ti y tu mamá. Durante el fin de semana, Eriri estuvo en Kioto con sus padres. Sin sus visitas diarias, Lucien se sentía solo. Las ganas de dibujar se desvanecieron. El ambiente en la habitación del hospital se volvió monótono y sofocante. Lucien sintió que si las cosas seguían así, desarrollaría depresión antes de que el cáncer pudiera cobrarse su vida. Anhelaba salir, ver el cielo azul, las flores florecer, sentir la brisa. Pero su cuerpo no se lo permitía. Estaba atado a la cama. Aún así, se obligó a dibujar.
Durante el fin de semana, logró completar los capítulos 5 y 6 del segundo volumen de Attack on Titan, la serie que publicó bajo su seudónimo, Wale. El volumen 2 consistió en los capítulos 5 al 9. El capítulo 5 retoma justo después del impactante final del volumen 1. La ciudad estaba bajo asedio por los titanes, y el cuerpo de aprendices, incluidos Eren, Mikasa y Armin, fueron arrojados al caos. La batalla fue brutal. Los reclutas fueron destrozados, devorados o aplastados. Fue una masacre. A través de flashbacks entrelazados con la acción, los lectores conocieron más sobre el pasado de Eren y el trauma que arrastraba. Estos momentos emotivos profundizaron en los personajes, haciéndolos más ricos y cercanos. Mientras trabajaba, Lucien no pudo evitar admirar al autor original, Hajime Isayama. El ritmo, los paneles, la profundidad emocional y la brutalidad de la narrativa. Todo era magistral. Isayama Sensei realmente estuvo brillante en los primeros arcos, murmuró Lucien para sí mismo, sacudiendo la cabeza con asombro. Apreció especialmente que Attack on Titan no era solo un manga lleno de acción, sino que entretejía temas profundos sobre la libertad, la supervivencia y la humanidad en sus brutales tramas. Pero luego recordó el final. Todavía no entiendo qué estaba pensando con ese arco final, algunos fanáticos en línea bromean diciendo que Isayama hizo un final doloroso solo para hacer sufrir a los lectores. Lucien sonrió con suficiencia y suspiró. La idea lo molestó más de lo que quería admitir. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras, si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 36. El fin de semana pasó rápido. El lunes por la mañana, el editor de Manga Jump, Ayano Ishida, regresó al hospital con un ejemplar de muestra recién impreso de la revista que estaba previsto que llegara a las tiendas ese viernes. En circunstancias normales, era imposible que Attack on Titan se incluyera tan pronto en el próximo número de Manga Jump. El contenido de la revista solía finalizarse, corregirse e imprimirse 2 semanas antes de su lanzamiento. Sin embargo, debido al entusiasmo abrumador del editor jefe, Yuto Funao, se hizo una excepción. Tenía tanta fe en el potencial de Ataque a los Titanes que impulsó el proyecto con un cronograma editorial y de impresión acelerado, acortando la producción en una semana. Eres el señor Wale, ¿verdad? Hola, soy Ayano Ishida, editor de Manga Jump. Un placer conocerte. Ayano sonrió cortésmente mientras se sentaba junto a la cama del hospital. Lucien D. Blackthorn, conocido en el mundo del manga por su seudónimo Wale, le devolvió la sonrisa. Encantado de conocerla, señorita Ida. Por favor, llámeme Lucien. La tía Sayuri me habló de usted. Aunque era más joven que ella, Lucien se sentía incómodo cuando se dirigían a él con tanta formalidad, especialmente en su frágil estado. Muy bien, Lucien, respondió Ayano con una expresión cálida al entregarle la muestra recién impresa. Aquí está el ejemplar. Por favor, échale un vistazo. Si quieres cambiar algo, házmelo saber. Lucien tomó la revista en sus manos y la examinó con gran cuidado. Mientras pasaba las páginas, Ayano lo estudió en silencio. A pesar de ser solo un estudiante de preparatoria, la obra de Lucien decía mucho de su madurez y disciplina. En la industria creativa japonesa, los jóvenes prodigios no eran raros. Ayano ya estaba acostumbrada a gestionar a estudiantes talentosos. Su autora actual, Shiina Mashiro, también estudiaba preparatoria. De hecho, los estudiantes autores a menudo aportaban ideas audaces y una creatividad desbordante. Libres de las cargas de la edad adulta, eran capaces de crear historias llenas de vida. Pero hubo un equilibrio. Los autores jóvenes solían carecer de una técnica artística refinada y necesitaban ayuda editorial. Sin embargo, Lucien desafió esa expectativa por completo. Sus habilidades de dibujo ya estaban pulidas a un nivel casi profesional. Sus páginas de manga podían imprimirse directamente sin una sola corrección. Ayano tuvo que admitirlo. La narrativa visual, los paneles y el sombreado de Lucien incluso superaron a los de Shiina Mashiro. Ya terminé de revisarlo. Todo se ve genial, dijo Lucien asintiendo con satisfacción. La diferencia entre los manuscritos digitales y la revista impresa era marcada. La impresión añadía profundidad, textura y una sensación tangible de logro. Luego pasaron a discutir algunos avances de la trama. Después, Lucien le entregó a Ayano los capítulos más nuevos en los que había trabajado durante el fin de semana. Estos son los episodios 5 y 6 de Ataque a los Titanes. Échales un vistazo, por favor.
Ayano arqueó las cejas. ¿Ya? Justo me estaba poniendo al día con Slam Dunk Online la semana pasada. No esperaba que estuvieras trabajando en Attack on Titan al mismo tiempo, y mucho menos que terminaras 2 capítulos. Originalmente, había planeado sugerirle que pospusiera Slam Dunk para centrarse en una temporada. Pero, claramente, Lucien no necesitaba esa intervención. Al leer los nuevos capítulos, descubrió que continuaban manteniendo la calidad excepcional establecida en el volumen 1. ¿Cuándo crees que estará terminado el volumen 2? Preguntó. Si todo va bien, lo terminaré a finales de semana. Esta semana. Ayano estaba realmente sorprendida. Su ritmo rivalizaba con el de Masiro, cuya productividad era famosa en los círculos editoriales. Masiro podía pasar días enteros dibujando, tan absorta que se olvidaba del mundo que la rodeaba. El rendimiento de Lucien no fue menos impresionante, pero también lo fue su condición. Parecía más delgado de lo que recordaba. Las ojeras eran más pronunciadas y su cuerpo parecía más frágil. Lucien, nos alegra mucho que contribuyas a Manga Jump, pero, por favor, no te exijas demasiado. Tu salud es mucho más importante. Era sincera. Con años de experiencia en la industria, Ayano sabía lo que la creación de manga suponía para una persona, física, mental y emocionalmente. Se habían dado demasiados casos de creadores que se desplomaban por exceso de trabajo o desarrollaban enfermedades crónicas debido al estrés prolongado. Las exigencias de la serialización podían ser implacables. Una vez que un manga se convertía en un éxito, tanto lectores como editoriales depositaban grandes expectativas en el autor. Bajo esa presión, era fácil perder de vista el bienestar personal. Afortunadamente, Manga Jump se enorgullecía de ser más humana que su rival, Weekly Shonen Magazine. Mientras otras editoriales presionaban despiadadamente a sus creadores para que publicaran actualizaciones semanales, Manga Jump permitía plazos flexibles si eso significaba preservar la salud del autor y la calidad de su trabajo. El editor jefe Yuto Funao creía desde hacía tiempo que un manga apresurado era más flojo. Su filosofía llevó a que la revista tuviera menos títulos, pero todos eran excelentes. Lucien soltó una risita leve. Gracias, señorita Ida. Agradezco mucho su preocupación. No se preocupe. Aunque no sea físicamente fuerte, no soy descuidado con mi cuerpo. Quiero seguir trabajando con Manga Jump durante mucho tiempo. Espero publicar muchas más obras bajo el nombre de Wale. Ayano sonrió suavemente. Ella le creyó. Aunque su cuerpo era frágil, sus ojos ardían con una determinación que solo había visto en los autores más dedicados. Mientras aún pudiera sostener una pluma, Lucien D. Blackthorn continuaría creando y cambiando el mundo, una página a la vez. Capítulo 37. Después de un intercambio amistoso, Ayano Ida le entregó a Lucien D. Blackthorn su tarjeta de presentación antes de despedirse. Una vez que ella se fue, Lucien se reclinó en su cama de hospital y recogió el ejemplar de muestra de Manga Jump que ella había dejado atrás. La revista era gruesa. Más de 400 páginas. Además de su propio ataque a los titanes, incluía más de una docena de títulos más. Lucien pasó las páginas, absorbiendo el peso de la publicación. A pesar de su extensión, el número se vendió por tan solo 230 yenes, un precio tan razonable que equivalía al coste de un modesto almuerzo estudiantil. Para la mayoría de los estudiantes de Japón, comprar Manga Jump cada semana era tan rutinario como respirar. La tirada. Una asombrosa cifra de 2 millones de ejemplares por número. Lucien asumió que el sistema no basaría su índice de influencia únicamente en esas cifras de circulación. Aún así, la serialización en una revista de renombre nacional fue sin duda un hito significativo. Al examinar el índice, Lucien notó una tendencia. La mayoría de las historias serializadas se inclinaban hacia el romance escolar, con algunas incursiones en el drama laboral. Solo una destacaba como una clásica serie shounen de acción. Legendary Boy of Mars. Esta longeva serie narraba las audaces aventuras de un apasionado protagonista en el planeta rojo. Llevaba ya 5 años serializada y era considerada uno de los pilares de Manga Jump. El género, a menudo llamado Wangdao, seguía la fórmula clásica de sueños, amistad, rivalidad y triunfo. Las tramas eran sencillas, los conflictos, claros y la moraleja, siempre inspiradora, lo que las convertía en favoritas atemporales para lectores de todas las edades.
Aunque algunos críticos desestimaron estos relatos por predecibles, su encanto residía precisamente en esa simplicidad. Servían como historias inspiradoras para los lectores que buscaban inspiración y consuelo. Estas obras también eran las favoritas de los estudios de animación debido a su gran atractivo. Por el contrario, la revista rival Weekly Shonen Magazine contaba con más de 5 series de acción shounen por número, 2 de las cuales llevaban más de una década publicándose con importantes adaptaciones de anime. Si bien Manga Jump mantuvo cifras de circulación similares, su influencia aún estaba en alza. Pero esa brecha se estaba acortando poco a poco, especialmente ahora, con el debut de Ataque a los Titanes de Lucien. Mientras pensaba en esto, algo llamó su atención. Un nombre familiar. ¿La casa de repollo de Masiro Shiina? Lucien parpadeó. Shiina Masiro también está aquí. El nombre me trajo recuerdos. Shiina Masiro, la brillante y afable artista de la chica mascota de Sakura Show. Al igual que Eriri Spencer Sawamura, Masiro era una mezcla de ascendencia británica y japonesa, conocida por su ondulante cabello rubio y su talento para la pintura surrealista. Pero a diferencia de la personalidad orgullosa y apasionada de Eriri, Masiro era tranquila, de corazón puro y estaba completamente absorta en su arte, a menudo hasta el punto de la indiferencia social. Lucien abrió su manga, Cabbage House. Era una comedia de la vida real ambientada en una residencia universitaria compartida. La protagonista, Yui, vivía aventuras extravagantes y absurdas con sus compañeros de residencia. La historia en sí, mediocre. El humor era irregular y el ritmo un poco flojo. Pero la maestría técnica de Masiro era, sin duda, de primera. Su composición de paneles, su trabajo de líneas y su narrativa visual eran casi impecables, rivalizando incluso con los del propio Lucien. Es un genio, admitió Lucien. Pero, es más apta para el arte tradicional que para el cómic. Si se hubiera dedicado a la pintura de estilo occidental, probablemente sería una de las artistas más grandes de la era moderna. Cerró la revista y se recostó. Le dolía el cuerpo más de lo habitual. Su resistencia estaba menguando de nuevo. Estado interfaz del sistema UAL anfitrión. Lucien D. Blackthorn vida útil restante. 13 días salud. 7, 100, puede mantener la conciencia prolongada durante 2 horas diarias, nuevo logro. El volumen 1 de Slam Dunk se completó y publicó con éxito. Liquidación de recompensa pendiente. Lucien exhaló. Sabía que el segundo volumen de Ataque a los Titanes estaría terminado en una semana, pero la serialización completa duraría un mes o más. Mientras tanto, Slam Dunk seguía serializándose en línea. Curiosamente, el sistema no le había asignado un nuevo proyecto. Y, francamente, estaba agradecido. Incluso dibujar 2 títulos era poner a prueba lo que su cuerpo podía soportar. Si la gente supiera que tengo una enfermedad terminal y que estoy trabajando en 2 mangas importantes a la vez, la reacción sería abrumadora. Mi médico me encadenaría a la cama. Aunque se rió para sus adentros, el pensamiento era cierto. Ese tipo de carga no era algo que la mayoría de los adultos sanos pudieran soportar, y mucho menos un estudiante de secundaria con cáncer avanzado. Por otra parte, existía un precedente. Lucien recordó al legendario Osamu Tezuka, venerado como el dios del manga. Tezuka había creado más de 150.000 páginas de manga a lo largo de su vida y, en un momento dado, llegó a gestionar 13 serializaciones de manga a la vez. Su producción fue inhumana. Llevaba papel manuscrito a todas partes. Dibujaba en aviones, coches e incluso en salas de espera. Algunos días, dibujaba más de 50 páginas. Apenas dormía. Nunca paraba. ¿También le dieron a Tezuka Sensei un truco del sistema? Bromeó Lucien en silencio. Aún así, Lucien no era Tezuka. Él era simplemente Lucien D. Blackthorn, un estudiante de secundaria común y corriente con solo 13 días de vida, que dedicaba el poco tiempo que le quedaba a sus cómics. Tomó su pluma de nuevo. El mundo estaba esperando. Capítulo 38. Se acercaban los exámenes parciales. Un ambiente tenso se cernía sobre los pasillos de la Academia Toyosaki, donde todos los estudiantes, desde los que sacaban las mejores notas hasta los artistas con dificultades, tenían la cabeza hundida en los libros de texto. Entre ellos se encontraba Eriri Spencer Sawamura, cuya singular carga no era solo académica, sino también creativa.
Sus responsabilidades como ilustradora a menudo le exigían trasnochar y largas sesiones de dibujo, lo que le dejaba poco tiempo para las tareas escolares. Para complicar aún más las cosas, también tomaba clases particulares de inglés, aunque a muchos les desconcertaba porque sus notas seguían siendo pésimas a pesar de su ascendencia británica. Lucien D. Blackthorne le preguntó una vez, con genuina curiosidad, por qué alguien de padre inglés tenía dificultades con el idioma. Lo único que recibió como respuesta fue una mirada penetrante. El viernes por la mañana, Eriri se levantó temprano con una misión. Después de un desayuno rápido, salió corriendo de casa hacia la pequeña librería cerca de su escuela. Hoy salía el último número de Manga Jump, y planeaba comprar 3 ejemplares. Uno para guardarlo como un tesoro, otro para leerlo a pedazos y otro para Lucien. La popularidad de Manga Jump significó que las copias desaparecieron rápidamente. Oji-san, por favor, dame 3 ejemplares de Manga Jump, declaró Eriri, sacando un billete nuevo de 1000 yenes. Llegaste justo a tiempo, dijo el dueño de la librería, entregándole las revistas con una sonrisa. Estas son las 3 últimas. Si hubieras llegado 5 minutos más tarde, ya se habrían acabado. Agarrando su premio, Eriri hojeó el contenido con entusiasmo, deteniéndose en la sección Ataque a los Titanes, con un destello de satisfacción en sus ojos. En ese momento, una voz la interrumpió. ¿Podría conseguirme también una copia de Manga Jump, por favor? Eriri miró de reojo y vio a una chica rubia, con expresión vacía pero serena, entregándole dinero al dueño. Lo siento, dijo el comerciante, se agotó. Pero tengo la revista Weekly Shonen. La chica rubia no dudó. No, quiero Manga Jump, el tendero señaló a Eriri. Compró los últimos. La niña se giró hacia Eriri, con la mirada fija en los 3 volúmenes que tenía en las manos. ¿Podrías venderme uno? Preguntó con calma. Pago el doble. Eriri parpadeó. La chica vestía el uniforme de la Academia de Artes Suimei, una escuela que ella misma consideró antes de que sus padres la recomendaran Toyosaki. Rubia, de piel clara y aspecto algo soñoliento, esta chica poseía una elegancia distante, y su tono, aunque cortés, transmitía una sinceridad extrañamente distante. Después de una breve pausa, Eriri asintió y entregó una de las copias. La niña le dio un billete de 500 yenes, aceptó la revista sin decir palabra y salió corriendo hacia su escuela antes de que Eriri pudiera devolverle el cambio. Extraña chica, murmuró Eriri. La multitud de estudiantes estaba creciendo, por lo que guardó los 2 ejemplares restantes en su bolso y se dirigió a la Academia Toyosaki. En el aula, Eriri apenas esperó a sentarse antes de volver a sacar Manga Jump. Se dedicó directamente a Ataque a los Titanes, sumergiéndose en la versión impresa. A diferencia del papel manuscrito, esta edición presentaba texturas nítidas, tonos equilibrados y un trazo refinado. Debieron haber optimizado todo antes de imprimir. Diseño de página, brillo, pensó. Como era de esperar de Manga Jump. Oye, Eriri-chan, ¿estás leyendo Manga Jump? Su compañera de escritorio, Satomi Azusa, se inclinó con curiosidad. Sí, Azusa. ¿Quieres leer conmigo? Claro. ¿Cuál es la historia? Ataque a los Titanes. Es increíble. Oh. Ya lo había oído. Veamos. Pronto, más compañeros de clase se unieron al grupo. Espera, ¿no era este el manga que entró al concurso Weekly Shonen Senjo pero no fue elegido? Sí. Ya lo recuerdo. Primero lo subieron a internet, ¿no? Y ahora está en Manga Jump. Escuché que es de un nuevo mangaka. Quiero leerlo después de ti, Eriri. Te cambio mi revista Shonen. Eriri sonrió radiante. Trato hecho. Pero devuélvemelo cuando termines. Durante toda la mañana, el aula estuvo llena de debates mientras las revistas Manga Jump y Shonen Weekly pasaban de mano en mano. El consenso fue claro. Attack on Titan está muy por delante de las 3 nuevas serializaciones de la revista Shonen. El arte es intenso y la historia es apasionante. Tiene mucha tensión en comparación con esas tramas genéricas de Arenes y Sekai. Ya estoy esperando con ansias el capítulo de la próxima semana. Leí los demás después de este y, me parecieron aburridos en comparación. Aquí igual. Escuché que el autor publica en línea bajo el nombre de Wale. Qué misterioso. Ya lo sigo en Twitter. Eriri sonrió mientras escuchaba el zumbido. Todos tenéis buen gusto, pensó.
Después de todo, ella era una de las pocas que sabía que detrás del seudónimo Vale no estaba otro que Lucien D. Blackthorn, el chico que actualmente luchaba contra el cáncer, pero que estaba creando una obra maestra que estaba sacudiendo los cimientos mismos de la publicación de manga. Y no podría estar más orgullosa. Capítulo 39. Escuela secundaria afiliada a la Universidad de las Artes de Suimei. Grado 12, Bellas Artes, clase A. Shiina Mashiro entró corriendo al aula, deslizándose en su asiento precisamente un segundo antes de que sonara la campana. Tan pronto como comenzó la clase, no le prestó atención al maestro y en su lugar sacó el número más reciente de Manga Jump, abriéndolo silenciosamente sobre su escritorio. El abuelo de Shiina era un pintor de renombre mundial, y su prodigioso talento artístico la había colocado en un pedestal. Sus compañeros apenas se atrevían a hablarle, e incluso los profesores evitaban los conflictos, permitiéndole hacer lo que quisiera durante las horas de clase. Después de terminar el tercer capítulo de su manga serializado Kaozuan, Shiina pasó la página casualmente y luego hizo una pausa. ¿Ataque a los titanes? Sus pálidos dedos se detuvieron. Recordó este título. Su editor, Iida Ayano, lo había mencionado la semana pasada, junto con el debut de una autora emergente bajo el seudónimo Wale. Es un estudiante de secundaria, como tú, había dicho Iida. De hecho, Iida llegó a afirmar que el talento de Wale rivalizaba con el de Shiina Mashiro. Aunque el verdadero motivo de Iida era fomentar la competencia en Shiina, no había funcionado. Shiina nunca había pensado en nadie como rival. Pero ahora, leyendo Attack on Titan, la mirada de Shiina Mashiro se agudizó. Ella pasó cada página con cuidado, absorbiendo la historia. En el clímax del primer capítulo, cuando un imponente titán colosal atravesó la muralla de la ciudad, su expresión apenas cambió, pero en su corazón sintió que la tensión aumentaba. Entonces, muy suavemente, murmuró para sí misma. Creo que el protagonista se convertirá en un titán a continuación. No fue una predicción basada en un análisis. Fue instinto, intuición. Los pensamientos de Shiina simplemente no seguían los caminos convencionales. Sus labios se curvaron ligeramente. Interesante. Después de la escuela, Eriri Spencer Sawamura no se dirigió directamente a sus actividades habituales del club. En lugar de eso, se apresuró a cruzar la ciudad, directo al hospital. Llevando su mochila escolar apretada, empujó la puerta de la sala y entró, saludada por el suave pitido de las máquinas médicas y la presencia familiar del niño dentro. Lucien D. Blackthorn levantó la vista de su cama y sonrió. Hola, Eriri. Eriri le devolvió la sonrisa y sacó una copia nueva de Manga Jump de su bolso. Te traje un ejemplar nuevo. Directamente de la librería esta mañana. Lucien lo tomó con cuidado, sus ojos se iluminaron cuando vio la cubierta brillante. Gracias, Eriri. Lo atesoraré. Aunque ya había recibido una muestra de su editor, Iida Ayano, la versión que Eriri trajo personalmente significaba mucho más. Para él, esto no era solo una revista. Era su forma de compartir su experiencia. Después de todo, este número trajo el debut de su manga serializado. Attack on Titan, bajo su seudónimo Wale. Eriri se sentó a su lado, sus ojos brillaban de emoción. Lucien, no te lo vas a creer. Toda la clase leyó esto hoy. Todos dijeron que Attack on Titan era mucho mejor que cualquiera de las nuevas series de la revista Weekly Shonen. Lucien la miró sorprendido. ¿En serio? Sí. Algunos incluso se ofrecieron a cambiármelo. Pero no cedí, claro. Lucien se rió entre dientes. Usted es el mejor. Pero en serio se inclinó y susurró, si supieran que el autor eres tú, se asustarían. Por favor, no se lo digas a nadie todavía, se apresuró a decir Lucien. Prefiero mantenerlo en secreto. Causaría demasiados problemas. No te preocupes, no se lo diré a nadie. Eriri sonrió, con las mejillas ligeramente sonrojadas. El corazón de Lucien se llenó de gratitud. Extendió la mano hacia el costado de la cama y sacó un pequeño folleto manuscrito, encuadernado a mano y cuidadosamente entintado. Este es el volumen 2 de Ataque a los Titanes. Está terminado. Los ojos de Eriri se abrieron de par en par. Ya. Déjame verlo. Lucien se lo entregó con una suave sonrisa. Quiero que seas el primero en leerlo. Te lo mereces. Esta historia no existiría sin ti. Los dedos de Eriri se congelaron en la portada. Sus ojos se abrieron aún más al comprender sus palabras. ¿El primero?
Lucien asintió. Sí. Si este manga es como un niño que yo di a luz, entonces tú fuiste quien lo crió. La cara de Ediri se puso roja en un instante. Yo lo crié. Eso me hace parecer una madre o algo así. No soy tan vieja, ¿vale? A pesar de su tono nervioso, sintió un cálido resplandor en el pecho. Lucien se rió. Perdón. Era solo una metáfora. HMPH dijo Ediri haciendo pucheros, pero su vergüenza pronto se convirtió en curiosidad. Ella abrió el manuscrito. La historia continuó donde terminó el volumen 1. Una batalla caótica y brutal había estallado entre los reclutas humanos y los monstruosos titanes. Lucien la observó en silencio mientras su expresión cambiaba con cada página. Conmoción, miedo, angustia. Cada vez morían más reclutas. Los titanes eran despiadados. Cuando leyó la escena en la que Eren Yeager fue devorado vivo por un titán, se quedó congelada. Sus dedos temblaban. Él es el protagonista. Acaba de morir. Lucien se limitó a darle una pequeña sonrisa. Sigue leyendo. Ella pasó las páginas con el corazón palpitante. Mikasa Ackerman quedó devastada por la muerte de Eren. Sus recuerdos de él volvieron a la memoria. Cómo la había salvado, cómo habían crecido juntos. Su desesperación se hizo tan profunda que estaba preparada para morir, dispuesta a lanzarse a un ataque suicida contra los titanes que se acercaban. Se le acabó el gas en su equipo. Mikasa cayó al suelo, esperando el final. Un titán se acercó. Y luego, apareció un titán diferente. Más grande. Más salvaje. Atacó a los otros titanes. Con ferocidad y precisión, este titán desconocido atravesó al enemigo y salvó a Mikasa. Las manos de Ediri agarraron el manuscrito con fuerza. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. ¿Lo que está sucediendo? Capítulo 40. El protagonista acababa de ser devorado por un gigante, y murió. Entonces, de la nada, apareció un extraño gigante. Pero este no era como los demás. Atacó a los titanes enemigos y protegió a los humanos. El repentino giro de los acontecimientos dejó a Ediri completamente atónita. Su mente era un torbellino de confusión, emoción e incredulidad. ¿Qué está pasando? Murmuró. Y, sin embargo, su corazón latía con fuerza de alegría. El misterio, el suspenso. Este era el tipo de narrativa que enganchaba a los lectores. La trama era de ritmo rápido y estaba escrita de forma compacta, sin dejar espacio para respirar. Así que Ediri siguió leyendo, pasando cada página con dedos temblorosos. Y luego, el protagonista muerto, Eren Yeager, apareció nuevamente. Surgió de la nuca del gigante, vivo. ¿Eren, es un titán? Ediri se quedó sin aliento. El giro la dejó completamente ciega. Ella no podía parar ahora. Sus dedos volaban mientras pasaba las páginas, cada revelación más emocionante que la anterior. Al llegar al final del volumen 2, Ediri finalmente dejó escapar un suspiro largo y tembloroso. Tenía el pulso acelerado y los pensamientos enredados. Lentamente, miró a Lucien de Blackthorn, el chico sentado tranquilamente frente a ella. Su corazón todavía latía con fuerza. Eres un genio, dijo finalmente. No, en serio, Lucien. ¿Quién habría pensado en ese giro? No es algo que se le ocurra a una persona normal. Lucien, sentado en su cama de hospital con una sonrisa relajada, simplemente asintió. Ella negó con la cabeza, todavía abrumada. Cuando vi la portada de Ataque a los Titanes, asumí que era solo otro manga de batallas. Pensé que Eren se pasaría toda la serie intentando vengarse de los titanes. No esperaba que se convirtiera en uno. Y no me explicaste nada. Añadió, casi acusadora. ¿Por qué Eren puede convertirse en un titán? ¿Por qué aún conserva su conciencia humana? ¿Por qué el mundo es así? Lucien se rió. Ya lo sabrás. Con el tiempo. Uf, gruñó ella. Eres malvado. El misterio la despertó de curiosidad, pero sabía que no debía pedir spoilers. Eso solo arruinaría la sorpresa cuando saliera el siguiente capítulo. Ella lo miró fijamente, un poco asombrada. Eres increíble, ¿lo sabías? Lucien restó importancia a sus elogios. Solo hago lo que me gusta. Ediri no, Eri Kashiwagi sonrió. Eres Wale. El que está cambiando las reglas del juego. Y nadie lo sabe. Se encogió de hombros nuevamente, humilde como siempre.
En ese momento, metió la mano en el cajón junto a su cama de hospital y sacó otro manuscrito. También terminé el capítulo 10 del volumen 2 de Slam Dunk. ¿Quieres echarle un vistazo? La emoción de Ediri disminuyó un poco. No porque no le gustara Slam Dunk, sino porque Attack on Titan la había dejado alucinada y le costaba cambiar de tema. Aún así, tomó el manuscrito y comenzó a leer. La historia continuó donde la había dejado. Sakuragi Hanamichi abandonó el equipo de baloncesto tras una crisis emocional. Empezó a pelear sin rumbo por la ciudad y a portarse mal. Pero a pesar de su enojo e inmadurez, Sakuragi no podía deshacerse de su deseo de jugar. No quería decepcionar a Haruko Akagi. No quería perder contra Rukawa Kaede. Y así, de mala gana, regresó al equipo de baloncesto, avergonzado, pero decidido. Después de leer el capítulo, Ediri dejó el manuscrito y se reclinó en su silla. ¿Y bien? Preguntó Lucien. Quiero decir, ¿está bien? ¿Está bien? No sé, dijo, vacilante. No está mal, pero comparado con Ataque a los Titanes, se siente un poco manso. Él levantó una ceja. Sakuragi es molesto. Es infantil, siempre está buscando pelea. Tiene un concepto demasiado alto de sí mismo y siempre está celoso de Rukawa. Lucien rió entre dientes. ¿De verdad no te gusta? Si alguien como Sakuragi existiera en la vida real, probablemente lo evitaría. Sinceramente, creo que Rukawa debería ser el protagonista. Lucien se llevó una mano al corazón, fingiendo ofensa. ¡Ay! Aún así, no discutió. Sabía que el mate era más lento. Ediri aún no había visto el corazón. En realidad, no. Sonrió con picardía. ¿Sabes qué tipo de lectores les disgustan más a los autores? HMM. Ediri inclinó la cabeza. Lucien levantó un dedo. Los del primer tipo. Los que señalan cada defecto, critican la trama y se hacen los que saben. HMPH. Bien. Me parece bien. ¿Cuál es el segundo tipo? Lucien sonrió aún más. Gente que solo dice que fue perfecto y se niega a dar una opinión real. Hubo una larga pausa. Entonces ella lo entendió. Me engañaste. Quiero que me alabes. Increíble. Se echó a reír. Eres un descarado. Él simplemente sonrió. Bueno, si necesitas elogios, se aclaró la garganta, adoptando una expresión seria. La composición de tus viñetas y el ritmo son muy buenos. Tus líneas son limpias y expresivas. De hecho, el dibujo está más pulido en Slam Dunk que en Attack on Titan. Lucien asintió, satisfecho. Me gusta especialmente la cantidad de emoción que transmites en cada primer plano. Realmente se pueden sentir las expresiones de los personajes. Eso no es fácil de lograr. Viniendo de alguien como Eri Kashiwagi, una ilustradora respetada, esas palabras significaron mucho. Pero, añadió, será mejor que aceleres el paso. He visto algunos comentarios en línea en el primer volumen. Algunos lectores están empezando a perder el interés. Lucien no pareció sorprendido. Lo sé. Lo están comparando directamente con Ataque a los Titanes, lo cual es difícil. Me esforzaré por terminar el volumen 3 para la semana que viene. Ahí es cuando empieza lo emocionante. Ediri asintió. Bien. Vendré cada 2 días para ver cómo vas. Voy a estar esperando. Suspiró y se levantó, estirando los brazos. Uf, la escuela es agotadora. A veces te envidio. Tirada todo el día en la cama, dibujando manga. Lucien arqueó una ceja. Eri, ser un mal estudiante no te ayudará en el futuro. Ella se rió. Lo dice el tipo que vive en una habitación de hospital. Cuando salga de aquí te daré clases particulares. ¿Eh? En realidad mis notas son bastante buenas. Se sonrojó y puso los ojos en blanco. Bueno, señor Wale, si es tan listo, lo consideraré. Lucien sonrió. Trato hecho. Y así, la silenciosa habitación del hospital se llenó de una sensación de anticipación. Por el siguiente volumen, el siguiente capítulo y lo que fuera que estuviera esperando más allá de la siguiente página. Fin del capítulo 40.